¿Sí a todos en la presentación? ¿Sí ya? Ah, bueno, sale, chicos. Entonces, ya este es el último tema, vamos a ver articulación. ¿Qué me pueden comentar de la articulación? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? A ver, chicos. Es la unión entre dos huesos y se pueden clasificar. Muy bien, muy bien. Por Exactamente. el tipo de movimiento que tengan o la forma que tengan. Exactamente, muy bien. ¿Sale? Entonces, la articulación. La articulación, como decía la compañera, viene del latín. Fíjese, la articulación son de las pocas palabras que no vienen en griego. Ya ven que casi la mayoría de las palabras en medicina es griego, aunque también algunas vienen en latín. Aquí en este caso, articulación es de latín. Articulatio, y significa partes unidas de un todo. Eso significa, pero en latín, ¿sale? ¿Cómo se puede definir una articulación? Es la relación de contigüidad. ¿Qué es contigüidad? Que están cercas entre dos o más partes del esqueleto, como decía la compañera, es la unión de dos huesos, así de fácil, ¿sí? Que pueden ser huesos o también pueden ser cartílagos. Recuerden que muchas veces el cartílago está por encima del hueso, entonces el que se une, por así decirlo, es el cartílago, ¿vale? Entonces, es la relación de contigüidad o de unión entre dos o más partes del esqueleto, que pueden ser huesos o cartílago. Esa es una articulación o la definición de articulación. Bueno, las articulaciones, ustedes ya vieron, por ejemplo, en anatomía que se pueden dividir en varios tipos, ¿vale? Hay varios tipos. Aquí en histología hay otra clasificación, o no sé si también en anatomía vieron esto. Articulaciones falsas y articulaciones verdaderas. Las falsas son las sin artrosis y las verdaderas son las de artrosis. ¿Vale? Acá, por ejemplo, las articulaciones falsas, ¿cuáles son? Son los elementos esqueléticos o los huesos, ¿sí?, que están relacionados con un tejido que se deforma durante el movimiento de la articulación. Ejemplo, articulaciones fibrosas o cartilaginosas. Esto ya lo vieron. Las que nos interesan son estas, las articulaciones verdaderas o de artrosis. ¿Sale? En este caso son las articulaciones que tienen movimiento, son las que nos dan el movimiento. Por eso les digo que es la que nos interesa. ¿Sale? Están separadas por una cavidad articular. Las que conocemos normalmente están separadas por una cavidad, por eso permiten el movimiento de dedos, de rodillas, ¿sí?, del brazo y el antebrazo, del codo, ¿sí? Esa es la que nos va a interesar, las articulaciones verdaderas, ¿sale? Entonces nos vamos a abocar a esto, a las articulaciones verdaderas. Acá miren una articulación, la de arriba, esto que estoy señalando, la A, ¿qué cosa será? ¿El esternón y la costilla? Puede ser eso, pero ¿qué es qué articulación de las que vimos ahorita de esas dos? ¿Cuál es? Sin artrosis. ¿Pero qué es una articulación? ¿Verdadera o falsa? Así nada más fácil. Falsa. Falsa. Ya se fijaron, aunque está la unión de dos huesos, pero en teoría no se puede mover. No permite el movimiento tan fácilmente como la articulación verdadera. Acá, por ejemplo, ¿sí? E incluso puede ser que unión del cráneo. Acá, miren, hay un poquito de cartílago. Puede estar así o puede unir cartílago. Habíamos dicho, fíjense, la definición es la relación de contigüidad, de estrechez entre dos o más partes del esqueleto. Aquí se están uniendo, ¿sí o no? Una parte de un esqueleto o de hueso con otro hueso, una parte de un hueso con otro hueso, se están uniendo, ¿sí? Entonces es una articulación, por definición es una articulación,
pero no tiene el movimiento que generalmente conocemos en una articulación. Por eso se llaman articulaciones falsas, ¿vale? Para que quede entendido. Y esta, la C, es la articulación verdadera, es la que nos interesa, como digo. ¿Por qué? Porque es la más común y es la que nos va a dar en sí el movimiento que nos interesa en una articulación. Es esto. Está separado por un espacio. Ahorita vamos a ver los componentes. Por un espacio, ¿sí? Que puede tener cartílago entre ellos para evitar la fricción. Ya habíamos visto ayer que la función del cartílago a veces sirve para evitar la fricción, ¿no? Como es una superficie lisa, permite que se mueva fácilmente la parte donde está adosada o donde está adherida. En este caso es el hueso. Entonces va a permitir que se mueva fácilmente. Esa es la función del cartílago, ¿sale? Entonces vamos a analizar esa articulación, que es la articulación verdadera. Estas son articulaciones falsas. Se unen dos huesos, pero no hay un movimiento como tal, o el movimiento es súper limitado, ¿sí? El movimiento es muy limitado. En cambio, en la articulación verdadera hay un movimiento muy flexible, ¿sí? Entonces vamos a analizar esa articulación, ¿sale? Articulación verdadera. Vamos a ver, las articulaciones verdaderas, fíjense lo que tienen. Tenemos un espacio articular, siempre va a haber un espacio entre un hueso y el otro hueso, o entre la unión de los dos huesos, va a haber un espacio. Vamos a tener siempre un cartílago articular, aquí está, miren, el cartílago articular. ¿Para qué? Para permitir el movimiento, para que no haya fricción. Vamos a tener, fíjense acá, una membrana sinovial. Más adelante vamos a ver para qué sirve la membrana sinovial. Y vamos a tener una cápsula articular. Esta cápsula articular, fíjense, liga o fija el hueso de una parte y el hueso de la otra parte. O sea, la cápsula articular es la que mantiene unido a los dos huesos. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero entonces así está constituido una articulación verdadera. Cartílago articular, espacio articular. Obviamente en ese espacio vamos a encontrar líquido articular. En algunas otras articulaciones podemos aquí encontrar otros cartílagos, ¿sí? O otras estructuras, como en el caso de la rodilla, ¿sale? La membrana sinovial, la parte más interna, la que está en comunicación con el líquido y con el espacio articular, y la cápsula articular, que une o que fija un hueso con el otro hueso, ¿sale? Bueno, entonces una articulación verdadera está compuesto por el cartílago articular, ya lo vimos, es este, cartílago articular. La cápsula articular, fíjense, fija un hueso con el otro hueso. Membrana sinovial, aquí está la membrana sinovial. Es la membrana sinovial. Líquido sinovial. ¿Dónde está el líquido sinovial? En el espacio articular. Aquí. Aquí habrá un líquido sinovial, ¿sí? Y a veces, como les comentaba, discos articulares intraarticulares, como en el caso de la rodilla, la rótula, ¿sale? A veces, no en todas partes. Bueno, vamos a ver el cartílago articular. Entonces vamos a iniciar con esta partecita. No se pierdan, con esto. El cartílago articular, ¿vale? Cartílago articular. Va a proporcionar las superficies articulares, ¿sale? Va a proporcionar una superficie lubricada, resistente, lisa, ¿sale? Para evitar la fricción, ¿sale? El cartílago articular que se encuentra en las articulaciones, valga la redundancia, es de tipo ¿qué? Hialino, ¿sale? Entonces este cartílago generalmente es hialino, este cartílago es hialino, ¿sale? Es hialino. ¿Sí? Entonces estas son las funciones del cartílago articular. Bueno,
Si es hialino, desde el punto de vista histológico, ya vimos las características del cartílago hialino. ¿Sí? Pero fíjense acá, va a presentar ciertas capas. ¿Sí? ¿Por qué? Por las características. En la superficie, los condrocitos son pequeños. Y conforme se va profundizando, van siendo un poquito más grandes. ¿Sale? Aquí también aparecen grupos isógenos. Ya vimos que los grupos isógenos son cuando se unen dos células que nos indican que hay mitosis. Entonces, fíjense el cartílago articular. Es muy diferente. Aquí en la parte superficial que aquí en la parte profunda. Son súper diferentes. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, miren, estas son las capas del cartílago articular. Esto es la capa más profunda. ¿Por qué? Porque está el hueso. Esta es la capa más superficial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estará el líquido sinovial. Es esto, miren, para que no se confundan. La capa superficial es esto. La capa profunda es la que está adherida al hueso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver sus capas. La capa más superficial se llama lámina brillante. Lámina brillante. ¿Cómo eran los condrocitos en la capa más superficial? Eran planos y más, ¿qué? ¿Más grandes, más pequeños? Pequeños. Más pequeños. Más pequeñitos. Entonces aquí miren, los condrocitos son más planitos y más pequeñitos. La lámina brillante, así se llama. Es cartílago. Nada más que por las características en cómo van viendo el condrocito, se va llamando la capa. ¿Sale? Pero al final todo esto es el cartílago. ¿De qué tipo? Hialino. Entonces la primera capa de afuera hacia adentro es la lámina brillante. Después tenemos una capa tangencial. Por la forma en cómo se van orientando las células. Capa tangencial. Después tenemos una capa de transición. ¿Por qué transición? Porque ya los condrocitos van haciéndose un poquito más grandes, ¿vale? Y ya no tan aplanados, ya van siendo un poquito más redonditos, por eso se llama capa de transición. Después tenemos otra capa, que es la capa radial, que se va disponiendo en forma radial. Fíjense la disposición, y acá la disposición, ¿cómo ya empieza a ser? ¿Sale? Como de rayos, ¿sale? Un rayo de la bicicleta es algo como recto, ¿sale? Capa radial, miren, ya van haciendo rectos. Aquí están un poquito más dispersos, tangencial. Y aquí ya se van haciendo un poquito más rectos. Por eso se llama capa radial. Un rayo de la bicicleta es recto. Y ya pegadito al hueso se llama capa cartilaginosa calcificada. ¿Por qué? Porque ya se empieza a calcificar. Aunque sigue siendo cartílago hialino, pero acá ya empiezan a haber ciertas calcificaciones. ¿Por qué? Porque ya está pegado al hueso. Para que se adhiera muy fuerte al hueso, se empieza a calcificar. ¿Sí? Entonces, y acá serán ya las células más gorditas y más grandes. Entonces, estas son las capas del cartílago hialino. Ya vimos las características, ya vimos que tiene sustancia extracelular y tiene células. Ya las vimos, ya no vamos a regresar un poquito a eso, nada más ahí denle un poquito de repaso. Al cartílago hialino, nada más ver sus características y que tiene varias capas. Lámina brillante, la capa más externa, capa tangencial, capa de transición, capa radial y capa cartilaginosa calcificada. Nada más eso. ¿Sale? Entonces, y es cartílago hialino. Entonces, esto es esta partecita. ¿Sale? Cartílago hialino. Bueno, después tenemos la cápsula articular. Vamos a ver cuál es. Aquí está, es esta, miren. Es la que les dije así muy rápido, que unía un hueso con otro hueso. Es la que mantiene fija a la articulación. Esta.
La cápsula articular, miren, es la parte más externa y la que mantiene fija la articulación. Une un hueso con otro hueso. Cápsula articular. Entonces vamos a ver la cápsula articular. Fíjense, la cápsula articular es fibrosa. Si ayer estábamos mencionando de lo fibroso, cuando escuchamos fibroso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué es que? ¿Qué entendemos por fibroso? ¿A qué es duro? Duro, muy bien. Y ayer habíamos dicho también que si está fibroso o que está duro, está formado por qué básicamente, orgánicamente hablando. Colágeno. ¿Perdón? Colágeno. Por colágeno, muy bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense, esta cápsula articular es tejido conectivo denso. Y básicamente, ¿de qué está compuesto? Por colágeno. Aquí lo representan nada más así como rayitas. Son las fibras de colágeno. ¿Sale? Vamos a ver más características. Está alrededor de la articulación. Sí, ya vimos que es la que va a fijar un hueso con otro hueso. ¿Sale? Fija sus dos bordes a los extremos de las articulaciones. Ya vimos. ¿Sale? Por lo que penetra el periósteo. Fíjense, entonces, esta articulación, esta cápsula, penetra hasta el periósteo. El periósteo, ya vimos que es la capa perialrededor, es la capa más externa del hueso, es la que nosotros vemos. Entonces, fíjense, esta capa puede llegar a penetrar el periósteo para que lo mantenga súper fijo. ¿Vale? Bueno, ¿de qué está compuesto? Aquí ya lo hemos estado anticipando. De tejido conectivo básicamente es colágeno. Colágeno. Por eso es tejido conectivo denso. ¿Sí? Otro ejemplo para que entiendan clásico es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, tóquenselo y está súper duro. ¿De qué está compuesto el tendón de Aquiles? ¿Fibras de colágeno? Fibras de colágeno. Se menciona que para que se rompa el tendón de Aquiles está cañón. Está cañón para que se rompa un tendón de Aquiles. Es más fácil que se fracture el hueso a que se rompa el tendón de Aquiles. Se puede llegar a romper, no quiero decir que no, pero está más cañón que se rompa. ¿Sale? Está más cañón que se rompa el tendón de Aquiles. ¿Qué quiere decir? Que las fibras de colágeno dan una dureza súper extrema. ¿Sale? Entonces, para que digan, no, ¿y cómo puede ser que fibras de colágeno puedan sostener la articulación, ¿no? Por ejemplo, de la rodilla, imagínense, con nuestro peso y con todo eso, ¿y cómo puede ser? Pues fíjense nada más, como les digo, el tendón de Aquiles, tóquenselo y está muy duro. ¿De qué está formado el tendón de Aquiles? Básicamente por fibras de colágeno. Y como les digo, incluso léanlo, para que se rompa el tendón de Aquiles, está cañón. Se puede romper, pero es más fácil que se rompa un hueso al tendón de Aquiles. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tan unido, qué tan fuerte da esta dureza la cápsula. ¿Vale? Acá incluso, fíjense, puede estar reforzada o puede ser reemplazada por tendones. Fíjense, imagínense. Si está reforzada por tendones, imagínense, o sea, qué extrema dureza le va a dar. ¿Sí? Acá, como les comentaba, tanto los ligamentos o los tendones están compuestos por fibras de colágeno. ¿Sale? Son muy resistentes a la tracción, a la fuerza, pero a la vez dan flexibilidad. Por eso nos podemos mover. Si la colágena fuera muy dura, no podríamos mover las articulaciones. ¿Sí? Pero gracias, porque la colágena es flexible, pero a la vez muy dura. ¿Sale? Fíjense acá. Aquí se ha visto que en algunos ejemplos, cuando hay mucha fuerza, por X motivo, se observa que la cápsula rompe al hueso. Imagínense, la cápsula
rompe al hueso. ¿Qué quiere decir? Que en caso de extrema fuerza, esto rompe a esto y esto se mantiene intacto. Es lo que les comentaba. Es más fácil que se rompa el hueso en el pie, por ejemplo, en el pie, a que se rompa el tendón de Aquiles. Imagínense la dureza que da la colágena. ¿Vale? Bueno, después continuamos la membrana sinovial, que está por abajo de la cápsula. Esta es la membrana sinovial, miren, esto es lo que vamos a ver. Entonces, esto está formado por colágena, esto es cartílago hialino. Ahorita vamos a ver cómo está formada la membrana sinovial. Esta partecita, miren. Está por dentro de la cápsula, ¿sale? Por dentro de la cápsula, ¿sí? La membrana sinovial. Aquí está. Entonces, la membrana sinovial constituye la capa interna de la cápsula articular. Recubre, si está en la parte interna, pues obviamente va a recubrir toda la superficie interna, ¿no? De la cavidad articular. ¿Sí? La membrana sinovial se fija en los bordes del cartílago articular. Vamos a verlo. Aquí está. La membrana sinovial se fija en los bordes de la cavidad articular. Aquí está la articulación. Se fija en los bordes. Acá está, miren, fijado. A los bordes. También se fija al huesecito. Aunque aquí no le va a dar la dureza. Lo que le da la dureza y la resistencia es la cápsula, no la membrana. Pero acá se fija a los bordes. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Acá, fíjense, también tiene una parte interna y una parte, entre comillas, externa. La parte interna es la que está en relación con el líquido sinovial. ¿Cuál es la parte interna? La parte interna es esto, lo que está aquí. Lo que está en relación con el líquido sinovial es la parte interna. Y la parte externa es la que está adosada a la cápsula. ¿Sale? Así como en el cartílago había una parte externa, una parte superficial, que también era o estaba adosada al líquido, y una parte interna que estaba adosada al hueso. Aquí también hay una parte superficial, ya lo estamos estudiando cómo es lisita, brillante, y una parte más es la parte superficial, y la parte más interna es la que está adosada a la cápsula. Vamos a ir viendo. ¿Vale? La superficie interna es lisa y brillante, ¿sale? Pero puede presentar algunas prolongaciones. En algunas muestras histológicas se puede ver como deditos, ¿vale? Acá miren, en las muestras histológicas, a simple vista está un poquito difícil acá. Vamos a ver algunas muestras que van a ver acá como deditos, miren, que se muestran como deditos, pero en muestras histológicas, ¿vale? Acá va a presentar como deditos. ¿Sale? ¿Y cómo se le llaman a estos deditos? Se le llaman vellosidades sinoviales. ¿Sale? Pero les digo, solamente en microscopio, en muestras histológicas. Aquí. Ahorita vamos a ver. ¿Vale? Son las vellosidades sinoviales, acuérdense. Las están en forma de deditos, pero solamente por microscopía electrónica se llaman vellosidades sinoviales. ¿Sí? ¿Qué encontramos en la superficie de la membrana de la membrana sinovial? Encontramos unas células. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la membrana sinovial está compuesta por células. Lo constituyen células. ¿Sí? Entonces, esta membrana, hagan de cuenta que la membrana, para que comprendan un poquito mejor, esta membrana es una mucosa. ¿Sí? Hagan de cuenta que la membrana es una mucosa. ¿Cómo está formada una mucosa? ¿Alguien recuerda? ¿En digestivo? ¿En respiratorio? ¿Cómo está formada una mucosa? ¿Por un epitelio y una?
Lámina propia. Lámina propia, muy bien. Así también, para que se acuerde. La membrana sinovial es de dar de cuenta que es como una mucosa. Entonces va a tener epitelio superficialmente y una lámina propia internamente. Ahorita vamos a ver. Es como una mucosa, para que vayan imaginando. ¿Vale? Entonces la membrana sinovial. Aquí está. Entonces, tiene un epitelio. Si es como una mucosa, la membrana sinovial, entonces tiene un epitelio. ¿Cuál será el epitelio? Unas células. ¿Cómo se llaman estas células? Sinoviocitos. Acuérdense. Sinoviocitos. Sino de membrana sinovial. Sinoviocitos. ¿Dónde se encuentran? Pues recubriendo toda la superficie, así como en el epitelio. Es por eso que digo que más o menos visualicen una mucosa. Esta es como una mucosa, ¿sí? Entonces, estas células se encuentran recubriendo la parte interna, toda la parte interna, ¿vale? Bueno, ¿y qué características tiene? En algunas partes puede tener una, en algunas partes puede tener dos capas. Entonces puede ser mono o bicapa, monocapa o bicapa. Y fíjense, por abajo hay tejido conectivo. ¿Sí o no es como una mucosa? Epitelio y lámina propia. El epitelio es un epitelio de sinoviocitos y la lámina propia es tejido conectivo. Donde hay acá, obviamente, fibras de colágeno, elásticas reticulares, vasos sanguíneos y un poquito de grasa a veces podemos encontrar. ¿Sí? ¿Dónde? En el tejido conectivo, que sería el equivalente a la lámina propia de una mucosa. ¿Ya se van imaginando? Ahorita acá hay unos esquemas, ¿sale? Pero entonces tenemos los sinoviocitos, que es el epitelio, ¿sí? Y puede ser mono o bicapa. Aquí está, fíjense. Todo esto es la membrana sinovial. Todo esto es la membrana sinovial. Esa es la parte que está en relación con la luz o con el líquido. ¿Vale? Esa es la parte que está en relación con el líquido. Y entonces, si fuera una mucosa, tendría su epitelio y su lámina propia. El epitelio son los sinoviocitos. Una o dos capas, generalmente, de células epiteliales. Los sinoviocitos son células epiteliales también, modificadas, obviamente. Aquí están, miren, sinoviocitos. Y abajito, pues ahí está el tejido conectivo. Este tejido conectivo que tiene, pues tiene lo que tiene todo tejido conectivo. Fibras de colágeno, elásticas reticulares, vasos sanguíneos. Pero acá, específicamente, también tiene grasita. Tejido adiposo, miren. ¿Ya se fijaron? Así es en una microfotografía. Y fíjense, no sé si se alcanzan acá a ver, como una especie como de deditos, miren. Acá no se aparecen mucho, pero acá. Como deditos. ¿Esos qué cosas serán? ¿Las qué? No está todo plano, fíjense. Aunque aparentemente dijimos que estaba plano para evitar la fricción. Pero ya viéndolo al microscopio, presenta unas interdigitaciones, miren, esto, como deditos, acá. Y no está todo planito, presentan interdigitaciones. ¿Estas cómo se llamaban? ¿Las qué? Vellosidades sinoviales. Las vellosidades sinoviales. Entonces, se menciona así clásicamente que está planito, para que entiendan, para evitar la fricción. Pero si ya lo vemos al microscopio, no está completamente o al 100% planito. De repente encontramos como microvellosidades, para que me entiendan. ¿Sí? Pero desde el punto de vista macroscópico, está plano, ¿eh? Está plano. Aquí tenemos, miren, los sinoviocitos y abajo su tejido conectivo, un vaso sanguíneo, fibras de colágeno, elásticas reticulares, algunas otras células, fibroblastos, ¿vale? Y más abajito estará la grasita. Esto es el líquido sinovial, miren, aquí está el líquido sinovial, ¿sí? Pero aquí están los sinoviocitos, miren, por ejemplo, acá vemos a lo mejor un núcleo, una capa,
una capa. Acá ya vemos dos capas, ya se fijaron, miren. Acá hay un núcleo de una célula, el núcleo de otra célula. Vemos dos capas acá. ¿Vale? O vemos una sola capita. ¿Sí? Es por eso que mencionan que es una única capa, o pueden ser dos capas, generalmente. Una o dos capas de epitelio, de sinoviocitos. Y por abajo está el tejido conectivo. Si se fijan bien, así es una mucosa. Epitelio y lámina propia. La lámina propia es tejido conectivo. Y el epitelio, pues ya va a cambiar, ¿no? Dependiendo qué es. ¿Sí? Pero entonces así es. ¿Sí? Esto es el líquido sinovial. Aquí está el líquido sinovial. Entonces esto lo estamos viendo así, miren. Aquí. Esto es el epitelio y su líquido, acá está el líquido sinovial, el epitelio y su tejido conectivo. Aquí estaría el epitelio y por abajo el tejido conectivo. Y la grasita estaría pegada a la cápsula articular. ¿Sí? Ya muy pegadita a la cápsula articular, la grasita, para que entiendan. ¿Vale? Entonces tenemos los sinoviocitos, que es el epitelio y su lámina propia, que es tejido conectivo. Aquí tenemos dos tipos de sinoviocitos, fíjense, ya para completar esto, tenemos dos tipos de sinoviocitos. Los sinoviocitos tipo A y los tipo B, así de fácil. ¿Vale? Los tipo A más o menos abarca del 100%, obviamente, de células acá de los sinoviocitos, abarca un 10 a 20%. ¿Sí? Que los sinoviocitos tipo A son menos abundantes. ¿Vale? Pero fíjense cuál es su función. Similares a macrófagos. Fíjense, los sinovicitos tipo A son similares a los macrófagos. Los tipo B son similares a los fibroblastos. Entonces, si los tipo B son similares a los fibroblastos, ¿qué darán origen? Los tipo B. Células del Son células del mesénquima. mesénquima. Dan origen también o ayudan a la formación del tejido conectivo. ¿Vale? Y estos son los que recubren. Por eso son los más abundantes. El 80-90% son tipos B. Entonces, lo que estamos viendo aquí, miren, por ejemplo, aquí, lo que vemos aquí, el 90% son tipos B, que están recubriendo. ¿Vale? Aquí, la mayoría, el 90% son tipos B, que recubren. Y los tipo A son como macrófagos. Si son como macrófagos, tienen la capacidad de estar aquí o de moverse. ¿Sí? O de moverse, imagínense. ¿Sí? Entonces, los que quedan son los sinovecitos, siempre tipo B. ¿Sale? Son los que recubren. Aquí está. Y aquí, miren, tenemos un cuadrito. Esto viene en cualquier libro, ¿eh? Los sinovecitos tipo A, sinovecitos tipo B. Sus características ya microscópicas o de la célula propiamente dicho. Los tipo A, ¿que son qué? ¿Eran qué? Macrófagos. Son los macrófagos. Entonces, fíjense, tienen un Golgi abundante y de gran tamaño. Ahorita vamos a ver por qué. Tienen vacuolas, tienen lisosomas. ¿Para qué tendrán lisosomas? Para fagocitar. Exactamente, porque en los lisosomas ahí llevan enzimas para degradar, para fagocitar. ¿Quién produce los lisosomas o vesículas? El aparato de Golgi. Recuerden que el Golgi empaqueta. Por eso mencionan que el aparato de Golgi es de gran tamaño, es grande. ¿Vale? Entonces tiene lisosomas, tiene vesículas. ¿Sí? Acá tiene escaso retículo endoplasmático rugoso. Y tiene un potencial fagocítico importante, porque son macrófagos, sinovecitos tipo A. ¿Sí? Estos, como les digo, se pueden mover. No están fijos ahí en la pared, en el epitelio, se pueden mover. ¿De dónde proceden estos macrófagos?
Fíjense, de la médula ósea, del monocito, de la sangre, imagínense. Llega un monocito, si sale el monocito, se va a transformar en sinoviocito tipo A. Si llega un monocito al hígado, ¿en qué se va a transformar? ¿O cómo se va a llamar? Célula de Kupffer. Células de Kupffer, ¿ya se fijaron? Haciendo en todas partes. Si llega un monocito en el hueso, ¿en qué se va a transformar? Osteoclasto. En el osteoclasto. Aquí también es parecido. Si llega un monocito y sale, se transforma en el sinoviocito tipo A. ¿Sale? Por eso digo que es el 10-20%, porque anda de aquí para allá, de aquí para allá. Y entonces el que se queda fijo es el sinoviocito tipo B. Vamos a ver, sinoviocito tipo B. Abunda mucho el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque produce todas las proteínas. Produce acá. Produce parte ¿de qué? De el tejido conectivo. Fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. ¿Qué tipo de componente tienen? Proteínas. Son proteínas. Las fibras son proteínas. Por lo tanto, tienen abundancia de retículo endoplasmático rugoso. El retículo rugoso, recuerden que produce la síntesis de proteínas. Por eso el sinoviocito tipo B tiene abundancia de retículo endoplasmático rugoso. ¿Vale? Es muy, como habíamos dicho anteriormente, se parece a los fibroblastos. Por eso no se distingue, o bueno, ¿cómo decirles? Se compara con los fibroblastos. ¿Vale? Se compara con los fibroblastos. Y como había dicho una compañera, los fibroblastos también proceden del mesénquima. También esas células proceden del mesénquima. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es otra función de los sinoviocitos? Uno ya vimos que va a producir por dentro, acá, puede producir o ayudar un poquito al tejido conectivo, a la producción del tejido conectivo. Aquí también puede haber un poco de fibroblastos y también ayudan al tejido conectivo. ¿Sale? ¿Pero qué más? Fíjense. Uno, los componentes de la matriz extracelular, ya vimos, como el colágeno, proteoglicanos, glucosaminoglicanos. ¿Sale? ¿Sí? Pero fíjense, también estos componentes que va a producir, al final, van a salir. ¿Hacia dónde? Van a salir hacia dónde. Estos componentes que llegan a producir acá, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, llegan a salir. ¿A dónde? Al líquido sinovial. ¿No tienen dónde más salir? Al líquido sinovial. Entonces esto, aquí está produciendo fibras de colágeno, elásticas reticulares, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, etcétera, etcétera. Pero algunos proteoglicanos y glucosaminoglicanos llegan a salir. ¿A dónde? Al líquido sinovial. ¿Vale? Acá está. El uronano, ¿sí? Por sustancias parecidas al proteoglicano. Fíjense, lubricina. ¿A qué le suena con lubricina? Lubricación. A lubricar, muy bien. Entonces, te vas a secretar sustancias, los sinoviocitos. ¿Cuál sinoviocito principalmente? ¿El tipo qué? B. El B, muy bien, el B. El A es un macrófago. Ya olvidémonos del B, del A, perdón. Acordémonos del B. El sinoviocito tipo B. Aquí no le puse, pero es el tipo B. Va a producir la lubricina. ¿Para qué? Para lubricar. Evitar la fricción. ¿Y dónde está esa lubricina? Pues va a estar aquí, ¿no? En el líquido. La lubricina, porque sale. ¿Vale? Y acá tenemos, miren, pues acá, vamos a ver. El cartílago hialino articular, ya lo vimos. Cartílago hialino, es hialino. Tiene células y sustancia intercelular. ¿Vale? Ya vimos la membrana. La membrana fibrosa, fíjense, nada más lo dibujan como rayitas. Son las fibras de colágeno. ¿Sale? Fibras de colágeno. Aquí tenemos. Esta es la membrana sinovial, miren. Con sus pliegues, sus deditos, ¿ya se fijaron?
Como les digo, anatómicamente o macroscópicamente sí se ve plano, se ve planito, no hay ningún problema, se ve plano, pero microscópicamente puede tener como deditos, pero solamente microscópicamente puede tener como deditos. Son las vellosidades, ya las vimos, ¿sí? Puede haber células A, bueno, hay células A, células B, ¿sale? Células A y células B, ¿sí? Andan por aquí, etcétera, etcétera. Hay vasos sanguíneos, tejido conectivo, puede haber grasita, o hay grasita, como les digo, básicamente ¿en dónde? Pegado a la membrana, ¿sí? A la membrana fibrosa, pegadito, ¿sí? Y esos también van a secretar parte del líquido sinovial, ¿vale? Acá, vamos a ver un poquito con las células A. Ya vimos las células B, lo que producen. Son básicamente como fibroblastos. Y las células A son el equivalente a los macrófagos. ¿Qué hacen? Pues la fagocitosis, ¿no? ¿Qué cosas hacen los macrófagos? Comen. ¿Vale? Y incluso, fíjense, las células A se ha visto que expresan el MHC tipo 2. Entonces también se presume que pueden presentar, o sean CPA, células presentadoras de antígeno. ¿Vale? Aquí tenemos, miren, otra representación del epitelio. ¿Por qué sé que es el epitelio? Ah, pues porque están las células con sus núcleos, el epitelio. Y acá abajito, miren, el tejido conectivo. Entonces, el epitelio, ¿cómo está compuesta? Una sola capa o bicapa generalmente. ¿Vale? Una sola capa o bicapa generalmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones generales de los sinoviocitos? Así en términos generales, ¿sí? En términos generales. Limpiar partículas extrañas, ¿no? ¿Sí o no? Limpiar partículas extrañas, comer. Otro, secretar proteínas, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ¿vale? Lubricina, etcétera, etcétera. Sintetizar componentes de la membrana extracelular. Regular el catabolismo. Regular el recambio del líquido sinovial. ¿Por qué? Porque está produciendo algunas sustancias que van al líquido sinovial. ¿Sí? Presentar antígenos al sistema inmune, obviamente, ¿no? Y regular el flujo sanguíneo sinovial. ¿Sale? Esas son las funciones generales de los sinoviocitos, y sinoviocitos en general, tanto A como B. Aquí está. Ahora vamos a ver el líquido sinovial. Entonces ya vimos esto. Ahora vamos a ver la cavidad articular que tiene líquido sinovial, que es más importante. ¿Qué es una cavidad articular? Pues es el espacio entre los dos cartílagos. Nada más podemos decir, ¿no? ¿Pero qué hay? Ah, pues hay un líquido. Ese es el más importante líquido. El líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial? Es como en todos los líquidos generalmente, es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Como les digo, como en todos los líquidos. Por ejemplo, en la pleura, ustedes saben que era un ultrafiltrado del mesotelio. El mesotelio tiene un epitelio y tejido conectivo. Ese tejido conectivo tenía vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, el ultrafiltrado iba a la pleura, al líquido pleural. Aquí también, el líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. ¿Dónde está? Acá, miren, tenemos un ejemplo. Acá. El plasmita que salía de acá de los vasos sanguíneos va acá, va por fuera. ¿Acá qué hay? Líquido sinovial. O el espacio para llenarse de líquido sinovial. Es esto, miren, el ultrafiltrado de los vasos sanguíneos que hay en el tejido conectivo. Acá. El ultrafiltrado. ¿Vale? Acá los vasos sanguíneos, su ultrafiltrado va a formar el líquido. ¿Vale? Entonces, tiene plasma, está formado por el plasma, pero aparte habíamos dicho, por ejemplo, que algunos sinoviocitos iban a producir ciertas
ciertas sustancias, fíjense, acá que les había comentado, el uronano, ¿sí? Parecido a los proteoglicanos, a lubricina, y estos iban a ser secretados. ¿A dónde? Al líquido articular, iban a salir. Entonces, el líquido sinovial tiene el ultrafiltrado del plasma, pero aparte, lo que sale, y el uronano, etcétera, etcétera, que eran sintetizados por los sinoviocitos B. ¿Vale? Entonces, el líquido sinovial tiene todo eso. Es parecido al plasma, pero tiene también sustancias. Por eso acá, miren, vemos algunas estructuras. Pues yo les dije, este es el líquido. Un líquido, pues no tiene cosas, o sea, es transparente, es blanquito. Agua, el agua, pues no tiene sedimentos o sustancias. Aquí sí, miren, tendrían estas sustancias. Pueden ser proteoglicanos, glucosaminoglicanos, hialuronanos. Esto es el líquido sinovial. ¿Sale? Bueno, ¿dónde se encuentra el líquido sinovial? Pues, obviamente en las cavidades articulares, llenando las cavidades articulares. Y en algunos otros, por ejemplo, en las bursas, ¿no? Y en las vainas de los tendones, ¿sí? Que a veces se pueden llenar, salir un poquito y nos pueden dar como unos quistecitos. ¿Sale? Eso ya lo van a ver con más detalle en clínica, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es este líquido? Pues como es un ultrafiltrado del plasma, es un líquido viscoso, claro o de color un poquito amarillo. Realmente es claro. Pero si lo vemos al microscopio, pues va a tener también células. Obviamente va a tener hialuronanos, ¿sí? Algunas sustancias, algunas proteínas. Acá, y el hialuronano, ¿por qué es importante? Es muy viscoso. Esta viscosidad permite que lubrique las superficies. ¿Sale? Obviamente, aparte del hialuronano, habíamos dicho de la lubricina, que sirve para lubricar también. ¿Vale? ¿Qué células tiene? Habíamos dicho acá que también tiene células mixtas. Esto, el hialuronano o la lubricina, no son células, son proteínas. El plasma, pues no son células, es líquido. ¿Sale? Pero acá habíamos dicho que tiene células también. ¿Qué células tendrá? Acá, miren. Monocitos, macrófagos, los que salen, linfocitos, sinoviocitos libres. Algunos sinoviocitos se desprenden y empiezan a nadar, por así decirlo, a flotar en el líquido sinovial. Y algunos leucocitos polimorfonucleares. ¿Cuáles son? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces estas células están aquí, en los vasos sanguíneos, penetran tejido conectivo. Ustedes saben que las células, el neutrófilo, el linfocito, el eosinófilo, pueden penetrar el tejido conectivo, salir de la sangre al tejido conectivo, por sus enzimas. Van por acá y salen. Ellos no pueden saber si hay acá algo no más. Ellos van por acá, viajan y degradan y salen. Por eso se pueden presentar estas células además. Algunos sinoviocitos, como es un epitelio, recuerden que el epitelio constantemente se está descamando. ¿Sí? Tiene una mitosis abundante, el epitelio. Estas son células epiteliales. ¿Por qué sé que son células epiteliales? ¿Cuáles son las características de los epitelios? Una de sus características. ¿Son células qué? A ver, chicos. Casi no te escucho, ¿eh? Te escucho más la de colchones, que se forman colchones y todo eso. ¿Son células nucleadas? Ajá, miren, una característica de los epitelios, acuérdense, es que sus células están estrechamente unidas. Por eso sé que es un epitelio. Sus células están
estrechamente unidas y casi no dejan tejido conectivo entre ellas. Están abajo el tejido conectivo, pero no entre ellas. Células están estrechamente unidas, por eso sé que son epitelio. Otra característica de los epitelios, alta mitosis. Entonces están como que eliminando, como que salen. ¿Sí? Por eso encontramos sinoviocitos. ¿Vale? Ahí en el líquido. ¿Sí? Y polimorfonucleares, como ya les dije. ¿Vale? Algunos discos, algunas articulaciones están compuestos por cartílago fibroso. Habíamos dicho que generalmente este cartílago es hialino, en una articulación normal, en una articulación móvil, muy móvil, es cartílago hialino. Está el hueso y el cartílago hialino, ¿sale? Pero en algunas otras articulaciones hay cartílago fibroso. Fibroso, fíjense, cartílago fibroso. El ejemplo clásico, los discos articulares, ¿vale? ¿Sí? Cartílago, los discos articulares acá de las articulaciones de la columna vertebral. ¿Sí? Cartílago fibroso. Por eso nos va a limitar, ¿qué? El movimiento, ¿no? Por eso no podemos movernos mucho en la columna vertebral, porque su cartílago es fibroso, ¿sale? Acá, los discos articulares pueden ser completos. Aquí, en este caso, forman los famosos meniscos. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los meniscos? Por ejemplo, de las rodillas. ¿Alguien puede saber? La amortiguación. Amortiguación. Muy bien. Actúan como amortiguación. Y para ser obviamente ricos a los traumatólogos, ¿no? Ortopedistas. Porque también se los llega a dañar muy fácilmente los meniscos. Más en golpes, caídas, los futbolistas. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿no? Miren. Tenemos el hueso, cartílago, tenemos algunos meniscos, ¿vale? Algunos meniscos, ¿sí? Que están metidos, por así decirlo, entre las articulaciones. ¿Sí? Meniscos. Y aquí ya tenemos, bueno, eso es la ubicación endocondral intramembranosa que ya se nos dio de tarea. ¿Sale? Entonces, ya terminaríamos el curso, chicos.